que hay algunas patologías a nivel de los maxilares que van a ser causadas por una pieza dentaria, ¿ya? Y no solamente por la pieza dentaria en sí, sino también por las estructuras que la rodean o que están inmersas en su desarrollo. La clínica o los síntomas de alguna alteración de este tipo se asemejan mucho, ¿ya? Se asemejan mucho. Que vendría a ser aumento de volumen, podría tener algún tipo de disfuncionalidad, ¿no? Por el crecimiento de un tumor y el desplazamiento de alguna pieza dentaria. Y eso es lo que nos va a llegar a la consulta, ¿no? Algún paciente que ustedes conozcan, algún hijo de algún familiar, les va a consultar y por eso es que debemos tener conocimiento que las piezas dentarias pueden ser el origen de un tumor o un quiste y que debe resolverse lo antes posible porque puede traer consecuencias. Generalmente estas patologías las tratan los odontólogos, pero cuando ya llegan a un nivel un poquito, vamos a decir así, grave, ya pasaría a manos de los médicos, ¿ya? Especialmente de los cirujanos maxilofaciales. La OMS nos manda una clasificación de diferentes tumores y quistes de origen odontogénico, pero la currícula nos pide que hablemos de los más frecuentes. Esos son los que justamente vamos a hablar. Me quiero detener aquí para explicarles que, miren, es lo que hablábamos. El diente, como sí, tiene diferentes partes. Cada parte de ellas es potencialmente formador de un tumor. No solamente el diente, sino también los ligamentos periodontales, ¿no? Las zonas que, vamos a decir así, alojan en la pieza dentaria y cualquiera de estas puede sufrir una alteración y empezar a desarrollar un tumor. ¿Ya? Quiero que vean entonces el primer quiste del desarrollo, el quiste dentígeno folicular, que tiene una característica importante que quiero que la vean, ¿ya? Para diferenciarla del otro. Miren aquí está el quiste, ¿ya? Entonces quiero que vean que en este quiste, que es el quiste dentígeno o folicular, vean de que el quiste está incluyendo dentro de él a la pieza dentaria, ¿ya? Sobre todo a la corona del diente. La corona. ¿Cuál es la corona del diente? Si esta es la molar, ¿cuál sería la corona? Vamos a decir así, esta es su raíz. La corona sería esto, ¿verdad? Esa parte de acá. Entonces el quiste lo va a englobar totalmente o lo puede englobar parcialmente. Pero se incluye la corona, ya estamos hablando de un quiste dentígeno o folicular. ¿Claro? Yo creo que sí. ¿Ya? Ven, aquí lo vemos nuevamente. Vemos cómo lo engloba en totalidad y acá lo engloba parcialmente, pero al incluir la corona ya decimos que es un quiste dentígeno o folicular. ¿Ya? Por el contrario, miren, en quiste, en este quiste, perdón, aquí. Este es el queratoquiste ontogénico o llamado también quiste primordial. Aquí es diferente, miren. Vemos la formación de un quiste, ¿ya? Perdón. Pero este no incluye la corona del diente. No incluye. Puede incluir la parte de la raíz, la parte lateral, pero no incluye a la corona del diente. Entonces, si no incluye a la corona del diente, no es un quiste dentígeno folicular, sino es un queratoquiste odontogénico o también llamado quiste primordial. Eso nada más es la diferencia. Después la clínica, como les dije, sigue siendo la misma, que es el aumento de volumen
ligado a una pieza dentaria. El quiste radicular. Este es uno de los más frecuentes que se presenta en nuestra población. ¿Por qué? Porque tenemos mala educación de salud bucal. Entonces, hay lesiones crónicas, ¿no? Heridas, piezas dentarias remanentes, remanentes radiculares que hacen de que esto produzca inflamación crónica de la mucosa y un cambio en el epitelio y terminando en un carcinoma epidermoide. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Tumores odontogénicos, el fibroma es uno de los más frecuentes, es algo que tiene que ver con lesiones traumáticas. Miren aquí, por favor. Y hablamos del inicio de las estructuras que involucran a una pieza dentaria. Y miren, ¿dónde estaba ubicado el cemento inicial? En la raíz. Entonces, si de la raíz yo noto un tumor sólido que está ocupando la mandíbula, rápidamente digo que es un cemento del estómago. ¿Ya? ¿Cuál es la curación ahí? ¿O cuál es el tratamiento? Bueno, sacar la pieza dentaria. Sacar la pieza dentaria junto con el quiste o tumor y resecar, curetear y dejar un poco de margen, ¿no? El odontoma hay dos tipos, que es compuesto y complejo. Recordar que en el compuesto la estructura celular se mantiene al origen, mientras que en el complejo ha cambiado totalmente sin llegar a ser una neoplasia, ¿ya? Y este es uno de las definiciones que nos piden mucho hablar en la currícula, que es el ameloblastoma. No sé si alguna vez han escuchado hablar del ameloblastoma. El ameloblastoma, miren lo que le voy a decir, ¿ya? El ameloblastoma es un tumor benigno, no es maligno, es benigno. Sin embargo, tiene un comportamiento maligno, porque es muy agresivo, daña muchas piezas dentarias y a la vez se necesita de un adecuado margen quirúrgico porque tiene alta tasa de recidiva, o sea, de que vuelva a crecer. ¿Cómo controlo eso? Dándole margen, nada más, ¿no? Muy importante lo que dice en la parte inferior, que generalmente se presenta en la mandíbula un 80%. Podemos encontrar eso. Y en el maxilar superior en un 20%. Pero este maxilar superior, si bien es cierto, es menos frecuente que se presente aquí, es de mal pronóstico, ¿ya? Porque recuerden que el maxilar superior está más, vamos a decir así, más pegado o más junto a la base del cráneo y a las estructuras que son muy difíciles de manejar. ¿Ya? Recuerden entonces que es de mal pronóstico el que se presente en el maxilar superior. Siendo un tumor benigno, ojo, y hay tipos, pues. La variante uniquística es un globo totalmente lleno de líquido, ¿no? Pero miren cuántas piezas dentarias pueden dañar a la vez. Quiero que vean esa imagen. ¿Ya? Todas esas piezas dentarias tienen que salir, no tienen función, no tienen ni raíz ni nada ya. Después tenemos la otra variante que es el sólido multiquístico. Sólido multiquístico. Miren cómo destruye todo, ¿no? El periférico, que incluso ya no es solamente mandíbula, sino sale e infiltra la mucosa de la persona, ¿ya? Y el más temido, que es el desmoplástico, que es el altamente recidivante y se comporta casi como, digo casi porque si no fuera así, lo nombrarían ya como un tumor maligno, pero se comporta casi como un tumor maligno, ¿ya? El desmoplástico, ese es el más temido. Tiene peor pronóstico de manejo, en el pronóstico que les decía, y también en la sobrevida y en la recidiva, ¿ya? Listo. Entonces ahora vamos a ver la siguiente clase, que significa, cuando veamos la currícula, nos van a pedir que hablemos de
tumores malignos del maxilar superior, es como lo dice tal, ¿no? Entonces, el maxilar superior tiene muchas estructuras, ¿no? Si nosotros nos miramos al espejo, vamos a identificar que el maxilar superior tiene demasiadas estructuras como para clasificarlas como tal. Entonces, sin embargo, lo que vamos a realizar tiene que ver mucho con este maxilar superior, pero aquí más pegado hacia uno de los tumores más frecuentes, que es el tumores ubicados en la región de la cavidad nasal y senos paranasales. ¿Ya? A ver, como ven en la imagen, este macizo facial tiene pues diferentes estructuras que podrían dar origen a los tumores. Pueden haber neoplasias epiteliales o neoplasias mesenquimatosas. Recordar que si hablamos de las neoplasias epiteliales, ¿cuál es el epitelio que más predomina en, vamos a decir, en el macizo facial? ¿Ya? O cavidad nasal y senos paranasales. ¿Cuál es el epitelio? El escamoso, pues, ¿no? La mucosa schneideriana tiene muchas células escamosas. ¿Ya? En segundo lugar, si buscamos por ahí por el maxilar superior, también está glándula salival, que también te puede dar tumores malignos. Tercero, el tejido neuroendocrino. ¿Ya? Ese también te puede generar tumores. Y la mucosa olfativa te puede generar también algunos tumores malignos. Entonces vamos a ver cómo vamos a ir desarrollando epitelio por epitelio. La mucosa esnederiana, que es una mucosa de las más frecuentes, ¿no? Que tiene células escamosas, me va a dar como resultado, ¿qué cosa? El carcinoma epidemóide, ¿ya? También llamado escamoso o espino celular, ¿ya? Epidermoide, escamoso o espino celular, son los sinónimos. Si nos vamos a células de glándulas salivales, que también son algunas que vamos a encontrar en esta parte de la cara o de cavidad nasal y senos paranasales, tenemos al carcinoma mucoepidermoide a la cabeza, seguido del carcinoma adenoiquístico y el neuroblastoma olfatorio. Y si seguimos con las neoplasias mesenquimatosas, ya sea hueso, cartílago o músculo, vamos a encontrar a los sarcomas, ¿ya? Esto es para resumir, ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente en esta zona? Cavidad nasal y senos paranasales. Está representada en este trabajo hecho por el Dr. Shah y colaboradores en el Memorial Sloan de New York. Bueno, ahí está. Es el carcinoma epidermoide en la cabeza, ¿ya? ¿Y cuál es la localización más frecuente? Cavidad nasal. Cavidad nasal. La etiología sigue siendo tabaco, preexistencia de un papiloma invertido. Recuerden que el papiloma invertido es un tumor benigno localizado en la cavidad nasal que produce obstrucción como si fueran unos pólipos. Hay que extraerlos y hay que analizarlos anatomopatológicamente en su totalidad para determinar que no tenga potencialmente un carcinoma in situ. ¿Ya? Dentro de los químicos tenemos varios que pueden ser causadores de esto, como por ejemplo el níquel, utilizado en, en esta producción de mesas y sillas y todo lo que tenga que ver con acero inoxidable. ¿Ya? El gas mostaza utilizado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? También está asociado a esto. Químicos que se utilizan en el procesamiento del cuero también están identificados como posibles causantes. Y polvo de la madera también posibilidad de causar este tipo de enfermedad.
La clínica va a ser un poquito difícil de manejar, puesto que vienen en estadios muy avanzados, ¿ya? Como ven ahí en este cuadro, en estas barras, también estos estudios realizados en el 2012 en el Memorial Sloan, refiere de que la mayoría de pacientes venían en estadio T3. ¿Por qué? Porque hay que recordar pues que la anatomía de la cavidad nasal y senos paranasales es amplia, ¿no? Al ser amplia pues va a enmascarar el problema, porque va a pasar como si fuera una simple obstrucción, inclusive si hay sangrado puede pasar como una simple epistaxis, que la manejan cauterizándolo, ¿no? Y cuando ya presenta síntomas muy tardíos, ya es demasiado tarde, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que pasa. Recuerden lo que les decía a mis doctores que están rotando en mi hospital sobre el trismus. ¿Qué cosa es el trismus? El trismus es la limitación para la apertura bucal. Ahí lo dice, trismus. ¿Por qué un tumor de cavidad nasal y senos paranasales no puede ocasionar trismus? Bueno, porque el tumor ha crecido tanto que ha ocupado el espacio masticatorio, la región pterigoidea, donde está ubicado la maxilar interna y todas sus ramas. Tenemos el agujero rasgado con la carótida interna, la yugular interna. Entonces, son estructuras muy importantes que, si el tumor llega a esa zona, incluso es catalogado como irresecable. Ya pasaría a otro tipo de tratamiento. Después dice proptosis. Recuerden que el piso de la órbita es demasiado delgado y que si el tumor sobrepasa eso, rápidamente invade la grasa preorbitaria, ocasionando infiltración de esta y al momento de resecar tendría que hacerse con globo ocular y todo. ¿Ya? Una exalteración de ojo. Dice después anomia ya por el nervio olfatorio y hipoacusia, dice, una otitis media serosa. Claro. Recuerden que el oído interno tiene, y el oído medio tienen su, vamos a decir así, su zona de drenaje o de desfogue en la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio va a desembocar ¿dónde? En la nasofaringe. Y si el tumor que está ubicado en la región, dije yo, de todo el tracto aéreo digestivo superior, presenta un tumor a ese nivel, va a obstruir la trompa de Eustaquio, ocasionando alteraciones en el oído, produciendo otitis media serosa y como finalidad hipoacusia. Y como fin, perdón, hipoacusia. ¿Ya? Entonces, un paciente con hipoacusia, hay que descartar también que tenga un problema a nivel de la trompa de Eustaquio. Adenopatía cervical, bueno, eso sí, fija, ¿ya? A ver, seguimos. Diagnóstico. Para el diagnóstico nos sirve mucho la tomografía. Y no solamente para el diagnóstico, sino que a través de la tomografía vamos a delimitar una línea que es del canto interno de la órbita hacia la columna mandibular y vamos a dividir en dos tumores. Tumores por encima del maxilar, que son los más peligrosos porque están pegados al cráneo, a la base de cráneo, al cerebro. Y los que de esa línea para abajo son los anteroinferiores. ¿Ya? Los pósteros superiores son más frecuentes de dañar eh, la base del cráneo. ¿Ya? Las maxilectomías. Actualmente las maxilectomías son un poco más selectivas, no son tan agresivas como lo eran hace muchos años. Entonces hacemos de la supra, de la meso y de la infraestructura dependiendo de dónde se localice el tumor. Y nos puede facilitar la reconstrucción, ¿verdad? Aquí ven, por ejemplo, en esta imagen, que a este señor eh, se le hace esta incisión de Weber-Ferguson, ¿no? Que es subciliar, pegada a la nariz y se extiende hacia el labio y se abre de esa manera para poder realizar, ¿qué cosa? Una resección de tumor que esté produciendo esta alteración, ¿ya? Hacemos una maxilectomía, ya sea radical o cementaria o lo que nos pida el tumor, que puede ser supraestructura, mesoestructura o la infraestructura. Una vez que yo hago una resección, vamos a decir así, de la infraestructura, lo que va a producirse luego de la cirugía es una comunicación inadecuada entre la cavidad nasal y la boca. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la función del paladar?
La función del paladar es que nos sirva al momento de deglutir, al elevar la lengua para deglutir, choca con el paladar y de esa manera empujamos los alimentos hacia el esófago, ¿cierto? Pero si ya no tenemos pared superior, ya no tenemos techo, al momento de comer y que la lengua empuje hacia arriba, ¿dónde se van a ir los alimentos? A la nariz. Por ese motivo es que utilizamos este tipo de obturadores, ¿ya? Obturadores para obviamente evitar eso, ¿ya? Lo que ven en la imagen superior izquierda, es un obturador, es como una prótesis que se utiliza para justamente evitar que tenga esa comunicación la cavidad oral con los senos paranasales. Tratamientos alternos, radioterapia, quimioterapia y biológicos también están utilizados en este tipo de patología. El pronóstico depende del estadio. Pues si viene un estadio muy avanzado, el pronóstico es malo, ¿no? O sea, el pronóstico de sobrevida y de recurrencia en los primeros 5 años es altísima cuando se viene en un estadio muy avanzado, ¿ya? Factores pronósticos, recuerden la línea de Oren con la tomografía, que los tumores que están en la parte posterior y hacia atrás están más pegados a la base del cráneo, son de peor pronóstico que los que están en la parte anterior-inferior. Invasión de estructuras como la órbita, ¿no? Lo que decía, base del cráneo, apófisis pterigoide, fosa intertemporal, extensión extranodal, tipo de tumor, recuerden, pobremente diferenciado es más complicado que los bien diferenciados. Y si es que existe una recidiva loco-regional dentro del primer año, después de resecado y con quimio y radio, vuelve a crecer el tumor, también es de mal pronóstico. ¿Ya? Aquí estoy con el doctor Shang en Memoria Sloan en el año 2014, una experiencia muy buena en mi formación como cirujano de cabeza y cuello. Siempre traten de buscar referencias mundiales con respecto a la especialidad que van a elegir para que puedan de esa manera desarrollarse como profesional. ¿Ya? Entonces ahora vamos con la última clase ya para finalizar. A ver, un ratito. Esperen, por favor. Hola, ¿se ve? Ya, a ver. Ya, vamos a ver lo otro. Ya, la última clase que vendría a ser traumatismos y fracturas de los maxilares, ¿ya? Esta sería la última clase ya para terminar. Y por favor, me quedo con los chicos de mi grupo, ¿ya? Para lo del seminario. Ya. Rápidamente, entonces, aquí en esta clase, los objetivos son determinar, vamos a decir así, la definición, obviamente, de una fractura, saber cuál es nuestro principal objetivo a restaurar y segundo, también ver qué cosa o qué examen yo puedo pedir o tengo que pedir para diagnosticar la fractura. Por lo menos como médico general, tengo que saber qué pedir para determinar si es que hay fractura o no. Tengo que ver la gravedad de este tipo de fractura, cómo se produjo, ¿ya? Recuerden que el mecanismo del trauma eh, es referido en energía. Por eso es muy importante que yo, al recibir al paciente, tengo que hacer las preguntas necesarias para entender cuál ha sido el mecanismo del trauma, ¿ya? Si el paciente no está consciente para responder las preguntas, por lo menos debo tener algún familiar o algún informante de lo sucedido, ¿verdad? Porque de esa manera yo voy a poder, por lo menos, eh, adelantar una opinión y decir qué tipo de lesión puede haber tenido dependiendo del mecanismo. Recuerden, no es lo mismo poder recibir un balazo, ¿no? Que me rompa el maxilar, como tenemos uno ahorita que ha llegado,
O a otro que estaba jugando pues un partido de fulbito y le cayó un codazo, ¿no? El mecanismo es totalmente diferente, la energía es diferente y por tanto el daño también va a ser diferente, ¿cierto? No es lo mismo. Por eso es que tengo que saber definir bien o escribir en la historia bien el mecanismo por el cual se realizó el trauma y la posterior fractura, ¿ya? Quiero que vean ahí en esta imagen del macizo facial, tengo unas flechas ahí que están en vertical, ¿ya? Estas flechas que están en vertical representan a los pilares o arbotantes del macizo facial, ¿ya? Pilares o arbotantes del macizo facial. Se fue la imagen, ¿verdad? Se movió Está rotada, doctor. un ratito, un ratito. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ok. Ya, decía los pilares. Entonces, hay pilares verticales y hay pilares horizontales, ¿ya? Que van a ser nuestro objetivo restaurar ante una fractura. Recuerden, ¿no? Si una casa se cae una columna, se viene abajo, pues el techo, ¿no? Por eso, ese es nuestro primer objetivo, tratar de restaurar los pilares o arbotantes, ¿ya? Representadas en líneas verticales, como les decía. Aquí tenemos el frontomalar, tenemos el frontonasal, tenemos el maxilomalar y la rama ascendente de la mandíbula. En horizontales tenemos aquí el reborde orbitario superior, el reborde orbitario inferior, el arco cigomático y el cuerpo mandibular. Esos son nuestros pilares en lo que se refiere a el macizo facial, ¿ya? Bueno, la etiología de las fracturas sigue siendo los accidentes de tránsito como primera causa, ¿ya? Los accidentes de tránsito como primera causa. La definición, solución de continuidad. Y aquí quiero que vean esto, miren. Miren este paciente, esta tomografía. A ver, ¿la ven? A ver, ¿quién quiere decirme un pilar que esté alterado de los que acabo de nombrar? ¿Ah? A ver, Chereli, ¿está por ahí? Los de mi grupo son los que son más perjudicados porque me acuerdo sus nombres. Mm, Chereli, sí, doctor. ahí está. A ver, Chereli, dime, ¿qué pilar ves que tenga fracturado este paciente? De los que he dicho. ¿Mm? El pilar es superior. ¿El pilar qué? Ya ves, no están atentos. A ver, voy a repetir. Dije frontomalar, frontonasal, eh, maxilomalar bilateral, nasomaxilar y rama ascendente de la mandíbula, serían los verticales, y los horizontales serían reborde orbitario superior, reborde orbitario inferior, arco cigomático y cuerpo mandibular. A ver, Shereli, ¿cuál está alterado ahí en la foto? Esta es la tomografía de un paciente que ahorita les voy a enseñar la, la foto de él cuando llegó a la emergencia. Ah, Shereli, pronto, pronto malar. frontomalar bilateral tiene roto, ¿verdad? Sí. Frontomalar bilateral está fracturado. A ver, Leonardo. Leonardo no Sí, es de mi doctor. grupo, pero ya me aprendí su nombre. A ver, Leonardo, ¿dónde está fracturado ahí? El fronto nasal. Frontonasal bilateral. Sí, frontonasal bilateral está alterado, ¿no? Y bueno, ahí vamos viendo cómo varias estructuras o varios pilares están alterados. Yo les voy a decir, miren, acá. Vamos a tratar de delimitarlo así. A ver.
Entonces, frontomalar bilateral. Frontonasal o frontomaxilar, aquí. Miren, también tiene reborde orbitario inferior de ambos lados. Tiene maxilomalar bilateral. Y tiene nasomaxilar bilateral. ¿Ven? Todos los pilares rotos. Ah, y también tiene arco cigomático de acá. Todos los pilares fracturados. Se ve clarito, ¿no? Se ve ahí todo lo que le dije, miren, tienen todos ahí fracturados. Este es el paciente, esta es la foto del paciente. Al parecer no tiene tanto problema como lo ve la tomografía, ¿no? Pero sí, tiene todo eso fracturado. Otra pregunta ¿es fractura expuesta o fractura cerrada? ¿Mm? ¿Qué opina? A ver, ¿quién está por ahí? Lucía y Milagritos. A ver, Lucía, ¿qué opinas? ¿Es una fractura abierta o cerrada? Perdón. Cerrada, dice Lucía. A ver, un ratito. ¿Se ve bien o se ve como... Sí. ¿Se ve bien o se ve estirado? Se ve estirado, ¿no? A ver, un ratito. A ver, un ratito, esperen. Ya, a ver. ¿Abierta o cerrada? Así es. Un interno entusiasta o a un médico general entusiasta en la posta lo suturó. Entonces, ¿es cerrada o abierta? ¿Mm? Acá lo importante es saber qué me va a producir o qué resultados voy a tener si es que doy un mal diagnóstico, ¿no? Porque si digo que es una fractura cerrada, voy a tener menos problemas que cuando digo que es abierta. Porque al ser abierta va a haber contaminación. ¿Ah? ¿Qué dices, Lucía? ¿Qué dicen Milagritos? Sí, es la misma. Es la misma. Es él, pero obviamente en tomografía, pues, ¿no? A ver, ¿qué dicen Milagritos? ¿Qué dicen Milagritos? ¿Está por ahí o no, Milagritos? Sí, doctor, yo diría abierta. ¿Por qué? ¿Por qué, Milagritos? Bueno, porque si bien es cierto, el paciente, bueno, las heridas ya están suturadas, no creo que se... Claro. El hecho de que estén suturadas no quiere decir que ya no sea abierta, ¿no? Exacto. O sea, lo que tienen que ustedes saber identificar es que ya hubo una contaminación y por el hecho de que esté suturado no quiere decir que ya no la hay, ¿cierto? Claro, entonces sí hay una
contaminación y lo más probable es que este paciente sea catalogado como una fractura abierta, con minuta, desplazada y obviamente inestable porque tiene alterado todos los pilares que acabamos de decir, ¿verdad? De identificar, ¿ya? Entonces continuamos. Clasificar las fracturas también puede ser por la localización, tercio superior, medio, inferior, sí, está bien, pero lo vamos a clasificar de acuerdo a donde se produzca la fractura. Miren aquí, el seno maxilar. En el seno maxilar, mucho cuidado en el hueso frontal, hay que tener mucho cuidado con el seno maxilar, ¿ya? Cuando existe fractura del seno maxilar, hay que recordar que este seno maxilar, este seno frontal, tiene dos láminas, una externa y otra externa. Y obviamente la interna tiene relación con ¿qué? Con el cerebro. Mucho cuidado con la relación que tiene esta placa interna, porque si está fracturada, va a tener incluso posible fuga de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Tratar de manipular nuevamente, ¿no? El interno entusiasta o el médico general entusiasta trata de mover los huesos, dice, lo voy a acomodar aquí bien bonito, y lo voy a suturar y ya hice mi trabajo. Entonces, hay veces, tratar de hacer lo menos posible es lo mejor, ¿ya? No lo toquen porque tal vez al momento de mover esa pieza, el hueso, pueden alterar o dañar la dura madre y producir líquido cefalorraquídeo que salga por la cavidad nasal o por la misma fractura, ¿ya? No lo veo así, pido una tomografía y lo veo en axial. ¿Ven? Como ven en mi imagen superior derecha, ahí tiene fractura de la parte interna de este seno. Y obviamente por ahí puede fugar líquido cefalorraquídeo. Ya, mucho cuidado con eso. La fractura nasal es una de las más frecuentes, sí, es verdad, y difíciles de diagnosticar porque rápidamente se edematiza, ¿no? Se presenta más del 50%. Aquí está el señor, miren la fractura orbitaria. Al señor se le pide, señor, mire por favor arriba, siga el lapicero, siga mi dedo, ¿no? Y él trata de mirar hacia arriba y miren cómo el ojo derecho se queda atrapado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Que tiene un atrapamiento del piso de la órbita. Repito, el piso de la órbita no es igual a reborde orbital inferior. ¿Ah? El piso de la órbita es la parte, valga la redundancia, del piso del cono orbitario. El piso del cono orbitario se rompe porque es una estructura muy delgada y va a atrapar las estructuras como la grasa y los músculos orbitarios y de esa manera produce atrapamiento y el globo ocular no se logra mover. ¿Ok? Hay que entrar y colocar una malla como lo hacemos aquí. Miren cómo se coloca esta malla y hace de que ya el paciente pueda mover bien, no tenga diplopía. Perdón, me olvidaba eso, cuando hay ese atrapamiento el paciente va a tener diplopía, ¿no? Yo le digo, mire hacia arriba, entonces un ojo sube y el otro no, y el paciente dice, veo doble, doctor, ¿no? Mucho cuidado con eso porque me produce ese síntoma importante, ¿ya? La diplopía. Colocamos la malla y se soluciona el problema. Fractura del complejo nasorórbito-hemoidal, una de las más difíciles de manejar porque hay un aplastamiento de la pirámide nasal. Recordar que las celdías hemoidales son estructuras muy delgadas y una vez que se rompen, son como unos naipes, ¿no? Como un castillo de naipes que se rompen, ya no voy a poder solucionarlo porque es una fractura bien comminuta, bien delgada, ¿ya? Los abordajes son múltiples, restaurando los pilares que acabamos de mencionar al inicio. El arco cigomático. Miren, cuando el paciente tiene una fractura de arco cigomático, hay un signo muy importante que lo voy a volver a nombrar, y ya lo he nombrado en diferentes clases, que es el trismo. Limitación a la apertura bucal. ¿Cuánto es lo normal que una persona debe abrir la cavidad oral
y se mide del borde del incisivo superior al borde del incisivo inferior es de 4 centímetros, ¿ya? Si el paciente no abre 4 centímetros, eso está alterado. ¿Y porque probablemente algo está pasando en el espacio masticatorio? Como hablábamos en anteriores clases, puede ser por un absceso que está inflamando esa zona. En la anterior clase dijimos que podría ser por el tumor, ¿no? Que abarcaba esa zona. Y en este caso es algo inflamatorio o el hueso está ocupando ese espacio. Si se dan cuenta aquí, perdón, si se dan cuenta aquí, el arco es, acá está bien, y miren aquí, no está en su sitio. Entonces, si ven aquí, este es el coronoide, perdón, el cóndilo, y el coronoide debe estar por aquí. Este es el coronoide miren, aquí está, el coronoide debe estar por aquí, pegado al hueso que está hundido. Entonces choca. Cuando el paciente quiere aperturar la boca, choca y hace un mecanismo de que obstructivo, ¿no? Hace de que no podamos aperturar la boca. Y eso es quirúrgico, pues tenemos que resolverlo lo antes posible, porque si no el paciente consolida de esa manera y nunca más va a poder abrir la boca. ¿Ya? Recordar eso, por favor. El trismus y obviamente la fractura. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, hay dos técnicas para manejar este problema, que es la técnica de Gillies, repito, la técnica de Gillies, que es una incisión a este nivel, ¿no? Se ingresa con un material por este nivel hacia abajo del arco cigomático y se levanta, ¿ya? Y la otra técnica es la de King, la técnica de King, que hace que la incisión sea intraoral, ya a nivel del vestíbulo, por ahí más o menos, y con el apoyo de algo, un instrumento un poco más grueso, se ingresa por debajo del arco cigomático y también se levanta la fractura, ¿ya? Técnica de Gillies, técnica de King, ¿ya? Para arco cigomático. Recuerden ese, ¿ya? La clasificación del Lefford. Si bien es cierto, la clasificación del Lefford es una de las más antiguas y que ya no se utiliza en demasía, siempre nos sirve como base para el diagnóstico de la fractura, sobre todo panfacial. ¿Ya? Aquí tenemos vamos a hablar primero de la Lefford 1. La fractura de Lefford 1 es una fractura a nivel de, por encima de la arcada dentaria superior y que produce la alteración de los pilares que estuvimos mencionando anteriormente, ¿no? ¿Que son cuáles? Los pilares maxilomalar bilateral, ¿no? Nasomaxilar bilateral y colocamos la placa de titanio y solucionamos el problema. Para el Lefford 2 es una fractura piramidal, ¿ya? En forma de pirámide. Y los pilares a restaurar aquí van a ser frontomalar o frontonasal, frontonasal o frontomaxilar bilateral, el reborde orbital inferior y el maxilomalar bilateral. ¿Ya? En el Lefford 3 van a ser frontonasal o frontomaxilar bilateral y el maxilomalar bilateral y arco cigomático, el Lefford 3. ¿Ya? En la mandíbula tenemos que aprendernos algunas partes de la mandíbula para saber qué fracturas vamos a poder tener. ¿Ya? Entonces recordar que la línea media de la mandíbula es la sínfisis. De la línea media hacia el agujero mentoniano vamos a hablar de la parasínfisis. Después del agujero mentoniano hacia el ángulo es el cuerpo mandibular y de ahí hacia arriba vendría a ser la rama ascendente de la mandíbula que viene con su coronoides y su cóndilo. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esas partes puede verse fracturada. Recuerden que aquí tenemos dos pilares, uno horizontal, que vendría a ser uno horizontal, que vendría a ser eh, eh, el cuerpo mandibular, y uno vertical, que vendría a ser la rama ascendente de la mandíbula.
¿ya? La rama ascendente de la mandíbula. En la mandíbula, en las fracturas mandibulares lo que manda mucho es la mordida. Si nosotros llevamos a una oclusión adecuada al paciente, es suficiente para que ya podamos decir que hemos cumplido uno de nuestros primeros objetivos, que es las fracturas de la mandíbula, ¿ya? Manda la mordida, yo llevo la mordida, de esa manera ahí fijo con las placas y tornillo de titanio y ahí queda el tratamiento, ¿ya? Miren, así llegan totalmente dematizados, por eso hablaba de los mecanismos, ¿no? Esto fue por bala, miren cómo un pequeño agujero, pero miren la alteración que produce con minuto del maxilar, del malar, perdón, ¿no? Miren, este paciente fue agarrado por la turba y miren cuántas fracturas le producieron en la cara, más de 34 fracturas, ¿ya? Tuvimos que restaurar todas esas fracturas. ¿Qué placas le voy a pedir? Recuerden, si quiero ver, por ejemplo, vamos a decir, no tengo tomografía para pedir, porque la tomografía es el gold standard, ¿ya? Pero si no tengo, ¿qué pido? Si pido una de Hertz, me va a permitir ver arco sigmático. Si pido una frontal incidencia TOW, me va a permitir ver cóndilos. Y si pido una panorámica, me va a permitir ver fracturas mandibulares. ¿Ya? Pero repito, el gol estándar es la tomografía porque me sirve para diagnosticar y también para planificar, porque voy a producir o puedo realizar estas maquetas que me sirven para planificar. Incluso las placas de titanio me las trae ya preformadas, ¿ya? Por favor, entonces, el gol estándar es la tomografía. El tratamiento, recuerden que es restaurar los pilares, ¿no? Mantener la vascularidad de los huesos, si no es así, retirarlos para no producir secuestros óseos, osteomelitis, y fijar la mordida, que va a ser nuestro primer objetivo. ¿Ok? Miren, complicaciones. Aquí este paciente fue operado en provincia. Miren esa complicación tremenda. Primero, la asimetría total, pues, de la cara, ¿no? Segundo, el párpado prácticamente sin párpado superior, totalmente destrozado. Y la oclusión. Miren la oclusión. No podía ni abrir ni cerrar la boca. Este era 1 centímetro. Ni podía ni abrir ni cerrar. Entonces tuvimos que hacer nuevamente, refracturar, sacar mucho material de osteosíntesis que estaba colocado, ¿no? Para hacerle una reconstrucción del párpado superior. De esta manera la simetría, el párpado superior y la oclusión y la apertura bucal 4 centímetros fue nuestro objetivo, ¿ya? Anquilosis, cuando no se trata bien las fracturas de la unión entre la articulación temporomandibular, se puede anquilosar, se puede pegar, y de esta manera el paciente no puede ni abrir ni cerrar la boca. Y tenemos que refracturar. Fracturas por armas de fuego, miren cómo se daña todo el cuerpo mandibular. Tenemos que hacer la reconstrucción reflectiva. Acá lo hicimos con cresta ilíaca, ¿no? Colocamos la placa ya preformada y solucionamos el problema. Bueno, chicos, eso es todo lo que tenía que hablar con ustedes con respecto a las clases. ¿Ya? Entonces ahora, por favor, me queda despedirme de ustedes y me quedo con los chicos del seminario, ¿ok? Gracias, doctor.